jakin pertsonetako bat dela. Gaur berbengo dozku bionistazunaren galerari buruz, eta gero hitzaldiaren bukaeran edukiko dugu galderak eta egiteko edo komentarixoak egiteko aukera bat egoitea. Egunon, buenos días y eskerrik asko. Muchísimas gracias por venir. Siempre comenzamos agradeciendo al presentador, que suele exagerar y decir cosas maravillosas de nosotros pero yo suelo cambiarlo por darles las gracias a los que vienen, porque por mucho que ellos organizaran, por mucho que Sole y Manol trabajaran, si ustedes no vinieran no valdría para nada. Entonces el agradecimiento es básicamente a ustedes, a esta sala llena, aunque hay algunas personas repetidas, decimos, a este ya le tengo, este me suena, pero bueno, casi da más gusto todavía que le quieran oír a uno por duplicado, ¿no? Dices, bueno, ya me tienen repe y sin embargo pues no cambian el cromo, pues algo positivo dice a favor, ¿no? Bueno, yo les voy a hablar hoy, voy a subir ya, para ir comenzando, de la crisis de biodiversidad, que es lo que me habían pedido que hablara un poco. Es un tema de los que trabajo, yo trabajo en aspectos más concretos, con normalmente especies concretas, pero vamos a ver si esto va así, eso es, supongo que se ve bien, vamos a ver si esto lo pongo aquí para no meterme yo mucho en medio cuando pasemos. Bueno, pues es hablar un poco de la crisis de biodiversidad. Eso nos obliga a decir qué es la biodiversidad, muchos lo sabrán, pues yo confío que aunque para muchos de ustedes nada de lo que yo diga sea novedoso, pues sea por lo menos entretenido o les sirva de recordatorio. En todo caso, la biodiversidad es un término que hoy resulta familiar a casi todo el mundo. Vamos a ver si lo sé. Es una palabra inventada hace poco y es una palabra que no es científica, con lo cual es una palabra que para los que es un término, que para los que trabajamos con esto, pues es un poco complicada. Hay biólogos que dicen la palabra biodiversidad no significa nada, porque es más que la propia biología, como veremos y les contaré, pues efectivamente es así. Hay otros que dicen la palabra biodiversidad, hay un ruso lo decía, suena a nombres propios y los nombres propios son más para sacar dinero que para hacer investigación, ¿no? Entonces, pues probablemente es un poco verdad también así. En cualquier caso, aunque intente aparentar que es algo científico y técnico y de hecho nació a finales del siglo XX, bueno, al final de la década de 1980, nació como el título de un libro de conservación de la naturaleza, se llamaba Biodiversity en inglés, pues no es del todo científico. Wilson, que era el autor de este libro llamado Biodiversity, sí que lo intenta describir, es lo que llamo aparentar, como la totalidad de la variación hereditaria en todos los niveles de organización biológica, es decir, toda la variación que hay, desde los genes a los individuos, las poblaciones, las especies, las comunidades y los ecosistemas. Es decir, hereditaria se refiere a que es la variación que pasa de una generación a otra, no es la que podamos adquirir y que se pierda cuando nos perdemos cada uno de nosotros. Eso no sería biodiversidad. Si uno hace mucha gimnasia y se pone muy fuerte y otro hace poca y está muy flojucho, pues son diferentes, pero es una diversidad biológica, digamos, pasajera, que no queda cuando estas personas desaparecen, y en cambio los genes sí, porque se heredan, o los rasgos que conforman los individuos, poblaciones, especies, etcétera, sí que quedan de una generación a otra. Bueno, para Wilson entonces la biodiversidad es esto. La biodiversidad es que en el mar existan tortugas y que existan alcatraces como este, que son de Baja California, de México, porque estos son diferentes de los alcatraces que hay pues aquí en la costa cantábrica, donde hay raramente alguna tortuga, pero también de las tortugas marinas que hay en el Mediterráneo, por ejemplo, ¿no? Que esto sea diferente es biodiversidad. Sin embargo, para otros autores, cuando le coja el tranquillo, pues será más fácil darle a esto cada vez,
es mucho más y los significados son múltiples y probablemente se acercan más a la realidad. Una de las descripciones, una de las enumeraciones que a mí me gustan más son las de un naturalista y filósofo de la ciencia americano que se llama Takacs, y Takacs es de los más apóstoles de la biodiversidad. Takacs dice que los biólogos usan el término biodiversidad para cambiar el mundo, y probablemente no le falta razón. Realmente, si usas algo para cambiar el mundo, es mucho más que un término científico, es algo que tiene muchos más significados, ¿no? Bueno, este señor Takacs intenta enumerar algunos de estos significados, y ahí vemos los 6 principales, ¿no? Unos son los elementos, que los subrayo, que componen el mundo vivo. Bueno, a esto se parece más a lo que decía Wilson antes. Piensen ustedes que es un coche, su coche. Dicen, bueno, pues mi coche son las ruedas, el volante, el tal y cual. Bueno, esos son los elementos, son las piezas, son las estructuras, ¿no? Bueno, eso es biodiversidad, son los elementos serían los genes, las poblaciones, las especies, como hemos dicho antes, pero estos son estructurales, no son funcionales. Dirán, bueno, las piezas de un coche, las ruedas, el volante, la transmisión, el carburador, el tubo de escape, tal, cada uno por su cuenta no hacen un coche. O sea que las piezas no son el coche, tienen que estar conectadas y ensambladas entre ellas, ¿no? Bueno, pues para Takacs esas relaciones mutuas entre ellos también son biodiversidad. Que los corzos que tienen por aquí coman la hierba es biodiversidad, y que si alguna vez aparece un lobo se coma al corzo es biodiversidad. Son relaciones que están establecidas dentro de las piezas, y esas relaciones son imprescindibles para que el sistema funcione. También podríamos decir, todas las piezas de un coche bien conectadas pero que no funcionan no hacen un coche tiene que ser funcional, tiene que andar, ¿no? Bueno, la tercera visión o la tercera significado que Takacs atribuye a la palabra biodiversidad son los procesos ecológicos que hacen posible que esa biodiversidad exista, es decir, la funcionalidad en tiempo ecológico. El proceso ecológico es que la hierba es capaz de captar agua y nutrientes del suelo, y el corzo es capaz de captar las proteínas de la hierba para formar su propio cuerpo, y es capaz de transmitirlo, y todos estos respiran y devuelven oxígeno, las plantas devuelven oxígeno a la atmósfera, los seres vivos devuelven agua. Todos estos procesos que hacen que sea funcional el ecosistema son también biodiversidad. No es lo mismo que lo hagan unos que lo hagan otros, y tienes que, bueno, esto lo reclamaban un poco los ecólogos, porque cuando la palabra biodiversidad tuvo éxito, todo el mundo quería que la biodiversidad se acercara un poco a su terreno. Era lo que les decía antes, es una palabra de éxito que entonces vende bien. Entonces decían, ¿cómo que una biodiversidad solo de elementos? Hay una biodiversidad ecológica. Pues sí lo hay. Entonces los evolucionistas dijeron, también hay una biodiversidad evolutiva. Es decir, también es biodiversidad los procesos evolutivos que han hecho que las cosas ahora sean como son. Es decir, si en una época el mundo estuvo poblado de reptiles y de grandes reptiles y los dinosaurios, pero desaparecen, y gracias a esa desaparición los pequeños mamíferos que existían entonces son capaces de extenderse y evolucionar, y acabamos apareciendo nosotros sobre la faz de la Tierra, es un proceso evolutivo que ha generado biodiversidad. También eso es la biodiversidad evolutiva. Bueno, hasta ahí digamos que podríamos estar hablando de biología, pero como les decía, hay quien se queja y dice, es más que la propia biología. Takacs dice que sí. Takacs dice que son los argumentos a favor de su conservación. Probablemente cuando ustedes han oído, van a hablar de crisis de biodiversidad. No se les ha ocurrido nada biológico inmediatamente, salvo un problema de conservación.
Han dicho, si va a hablar de biodiversidad es que va a hablar de conservación de la naturaleza. Eso tiene que ver con conservación de la naturaleza. Cuando en la Unión Europea hacen una Dirección General de Biodiversidad, no es una dirección general de elementos, ni de relaciones, ni de procesos ecológicos, es una dirección general de conservación. Se refieren a conservar la biodiversidad que tenemos. Cuando se inventó la palabra de biodiversidad, se inventó con esa intención. Era un poco un caballo de Troya que escondía un mensaje social, escondía un mensaje que iba más allá de la biología. Los que inventaron la palabra, este Wilson que puso el título Biodiversity, biodiversidad, quería buscar una palabra que sonara parecido en castellano, en francés, en inglés, en alemán, pues biodiversidad, biodiversity, biodiversité, es todo muy parecido, que entonces pudiera llegar a muchos lugares del mundo y que se asociara inmediatamente a conservación de la naturaleza. Conservación de la naturaleza, ahora pues como saben lo que antes llamábamos la caja de ahorros del Monte de Piedad, no sé qué, es la cucha. Hay que acortarlo todo. Los mensajes se lanzan con palabras muy cortitas, con un solo término. Bueno, decir, necesitamos conservar la naturaleza porque dependemos de ella. Dice, eso es larguísimo, ¿no? ¿Cómo lo vas a decir cada vez? Tú di biodiversidad y sé capaz de lograr que todo el que te oiga diga, necesitamos conservar la naturaleza porque nos es necesaria. Eso es lo que querían vender los que lo inventaron. Bueno, pues efectivamente, biodiversidad son los argumentos a favor de la conservación. Y luego pretendían lanzar otro mensaje que ha tenido, sin embargo, menos éxito. Pretendían que también fuera un símbolo de nuestra ignorancia sobre la naturaleza. Es decir, que los que inventaron el término biodiversidad, y generalmente los naturalistas que lo usamos, pretendemos decir que la naturaleza es muy variada, decir que tenemos que conservarla porque dependemos de ella y decir que tenemos que estudiarla mejor porque la conocemos mal. Este último mensaje es el que generalmente queda más desenfocado, más fuera de ángulo, más olvidado cuando nos referimos a biodiversidad. Bueno, pues todo esto es un poco biodiversidad. Sin embargo, como en el caso de un coche, pues es más fácil estudiar la situación de la biodiversidad a través del inventario de los elementos, lo que yo les he dicho al principio, ¿no? Es decir, no quiere decir que en un coche sea más importante las ruedas, el volante y el carburador que la combustión, que el coche ande, ¿no? Probablemente para todos nosotros lo más importante de nuestro coche es que funcione. Entonces, tienen razón los que dicen la biodiversidad no son solo los elementos, es también los procesos, la funcionalidad, efectivamente. Un coche que no anda no deja de ser chatarra. Es muy importante que se queme la gasolina, que salte la chispa, que queme, que se mueva tal y que llegue a la transmisión, que mueva las ruedas, etcétera, etcétera. En la naturaleza pasa igual. Lo más importante es que funcione, si no, son piezas sueltas que no dicen mucho. Ahora, para describir un coche, si a ustedes les dicen describan un coche o una bicicleta, digamos, que hay tantísimas en Euskadi y que a mí me gustan tanto, pues lo que suelen decir es tiene un manillar, una tija, un sillín, dos ruedas, una cadena. Luego, todo eso tiene que estar engranado y tiene que funcionar, pero es más fácil describirlo a través de los elementos. Con la naturaleza pasa igual. Es más fácil, bueno, en las fotografías lo que ven aquí abajo son 3 nutrias gigantes del Amazonas, que esta sí que es de las fotos que he hecho yo, con lo cual la pongo porque estoy muy contento, en un arroyo del Amazonas. Las nutrias gigantes son piezas, son elementos también. Estas nutrias gigantes se comen a los peces, luego abonan, fertilizan las orillas con sus deyecciones, etc. Es decir, son parte de unos procesos, pero son piezas. Bueno, ¿cuáles son esas piezas? Pues lo he dicho ya un poco al empezar. Esas piezas son los genes, que son los individuos que están en las poblaciones, son las especies, que son piezas, y son las comunidades y los ecosistemas. Es decir, es biodiversidad
que ninguno de ustedes sea igual entre sí ni sea igual a mí. Todos somos seres humanos, estamos muy relacionados. Pues fíjense, si decimos que compartimos con los chimpancés el 95% de nuestro genoma, pues entre cualquiera de ustedes y yo compartimos el 99,9% del genoma, ¿no? Pero eso que nos diferencia es lo que nos hace diferentes, lo que hace biodiversidad. Esa es la biodiversidad a nivel genético. Esa es la biodiversidad por los que cada uno de ustedes es diferente de mí, pero también la población vasca en general, como conjunto, se puede reconocer de la población andaluza o de la población rifeña, ¿no? Entonces se puede decir, rastrear los orígenes, de dónde venimos, y se puede rastrear cuándo han llegado a Asia los humanos africanos y cuándo han llegado a Europa, por ejemplo, ¿no? Desde nuestro origen común, porque no todos somos iguales a nivel de población. Pero esto se rastrea a través de la genética. Ahora, eso es muy difícil de inventariar. Inventariar los genes ya lo estamos pudiendo hacer, ya hacemos el genoma humano, pero no hacemos el genoma de Miguel o el genoma de Santi o el genoma de... No, eso es muy difícil. Nos diferencia tampoco que no vamos buscando y no vamos a describir el genoma de cada uno de nosotros. Podemos fijarnos en algún aspecto concreto, decir, en tal localización de tal cromosoma están los genes que regulan la probabilidad de tener tal enfermedad. Y en poco tiempo pues iremos a los médicos y diremos, dime si tengo probabilidad de tener esta enfermedad y cómo puedo atajarlo o prevenirlo o tal y cual, ¿no? Pero eso está muy lejos de ser un estudio, un inventario de nuestros genes, de todos y cada uno de nuestros genes, ¿no? Sí que es más fácil, en cambio, a nivel de especies, aunque lo voy a decir luego, porque las especies son más reconocibles. La nutria gigante del Amazonas es distinta de la nutria que lentamente empieza a aparecer en Euskal Herria, ¿no? Era de los sitios donde había desaparecido y donde más le cuesta volver porque no la surjan grandes ríos que puedan traer a las nutrias de otras zonas. Los ríos son más bien pequeñitos, van a desembocar al Cantábrico y la nutria tiene que saltar zonas sin río para llegar a colonizar estos ríos. Pero ya está ocurriendo. Bueno, eso cualquiera reconoce que son especies distintas. Con lo cual inventariar las especies, que ya probablemente no hay tantas, sea un poco más fácil. Inventariar las comunidades y ecosistemas es más difícil, de nuevo, porque no tienen límites precisos. El hayedo podemos considerarle un ecosistema, pero dónde acaba el hayedo y empieza el robledal, pues no es tan sencillo. Es decir, bueno, esto es, pues lo que tendemos a decir es, decimos, pues una categoría nueva que se llama hayedo-robledal, pero así no acabamos nunca. Hacer el inventario así es más fácil, pero nunca se termina, ¿no? Entonces lo más fácil es las especies, como les recalcaré, ¿no? Respecto a la diversidad genética, le decía, es muy difícil hacerlo. ¿Nos hemos acercado de alguna manera a inventariar diversidad genética? Pues un poco sí, tradicionalmente, por la agricultura y la ganadería. No sabemos cuánta biodiversidad hay. Es muy difícil inventariar la biodiversidad genética, pero sí que sabemos, por ejemplo, que hay mucha variedad de papas, que llaman en los Andes, de patatas, en la región de la que proceden las patatas, en los Andes, ¿no? En Bolivia, que es esta foto en un mercado de Bolivia, no puede ir uno a decir, voy a comprar medio kilo de patatas, porque te dicen, ¿de qué patatas? Y hay 37 clases de patatas, ¿no? Y dices, bueno, patatas, pero ¿para qué las quiere? Bueno, para guisarlas, pero ¿para guisarlas con qué? Y según lo que sea, te venden unas patatas u otras, porque está inventariado por debajo de las especies. Y esto ocurre, pues como saben mejor que yo, con las razas ganaderas, con las lachas, o ocurre con las vacas, ocurre con los caballos, ocurre con muchas plantas que, por cierto, se están perdiendo muy deprisa con estas variedades domésticas y cultivadas. Todos reconocemos un perro,
aunque sea muy diferente un perro chihuahua de un mastín, ¿no? O de un pastor alemán. Sabemos que es un perro, que eso sería a nivel de especie, más o menos, por no meternos en discusiones, pero hay mucha variedad por debajo de la especie. Bueno, eso está muy poco inventariado y, como les decía antes, es muy difícil. Inventariar la diversidad a nivel por debajo de la especie de los seres humanos, pues sería decir que somos 7.000 millones, casi todos distintos genéticamente y transmitiendo a nuestros descendientes acervos genéticos diferentes, ¿no? A nivel de poblaciones, pues también sabemos que existen miles de millones de poblaciones de seres vivos y sabemos que las poblaciones son muy importantes porque son las que funcionan en realidad. Piensen de nuevo en el coche y en las ruedas, ¿no? Bueno, dices, existen muchos tipos de ruedas, sí, pero las ruedas son muy importantes porque el coche tiene que funcionar con ellas. Es decir, que el coche no funciona con una rueda teórica y no nos vale de nada para nuestro coche saber que existe Pirelli y existen un montón de marcas diferentes, ¿no? Lo que queremos es que el nuestro tenga alguna, funciona gracias a esa población. La dinámica de los bosques, de los hayedos de Oñati, se debe a las poblaciones de hayas de Oñati. Entonces, que las hayas no desaparezcan del mundo, pero que desaparecieran las de aquí, sería para Oñati muy grave, porque el ecosistema está funcionando gracias a la población local, ¿no? Por eso es importante, porque es el nivel funcional en el ecosistema y porque con frecuencia representan adaptaciones locales. No son exactamente igual las hayas de aquí de las hayas que pueda haber en Alemania, pongo por caso, ¿no? Entonces probablemente las hayas de Alemania aquí no funcionarían igual. Entonces queremos conservar también las poblaciones locales y a este nivel sí que sabemos que se pierden aproximadamente, o se estima que se pierden el 8% de las poblaciones existentes. Es difícil de estimar, pero se puede acercar uno. Les decía que es muy difícil inventariar también los ecosistemas porque no se sabe dónde están los límites. Eso, el ecosistema hayedo o el ecosistema, incluso la taiga, la tundra, ¿dónde empieza la tundra y acaba la taiga? Dices, con los árboles. Bueno, pero el abedul enano que hay por encima de la taiga, ¿es taiga o es tundra? Bueno, en fin, depende, que no sabes muy bien por dónde cortar o dónde empiezan los bosques de montaña, pues a qué altitud lo consideramos bosque de montaña y dónde no. Bueno, aún así, con esas ambigüedades y esas dificultades, se tiende a hacer. Por ejemplo, WWF, el Fondo Mundial de la Naturaleza, pues está tratando de inventariar ecosistemas y ver cómo se pierden, lo que llaman ecorregiones ellos. Por ejemplo, pues han reconocido 825 ecorregiones terrestres y 500 de agua dulce, que son pues lagos, ríos rápidos, ríos lentos, ríos eutróficos, ríos oligotróficos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues aquí ven cómo van cambiando, si se gana, si se pierde, y el bosque de araucarias de Sudamérica, por ejemplo, que es este, con el volcán Lanín al fondo, pues calculan que ha perdido el 87% de su superficie en los últimos 2 siglos o 3 siglos. Entonces, sí que se pueden hacer estimaciones, pero como les digo, es complicado, ¿no? Lo más fácil es el nivel de las especies, y esta es la otra nutria, por eso sacaba antes la gigante, esta es la nutria euroasiática, la nutria de aquí. Y el nivel de las especies es más fácil de monitorear porque, como los decía, antes se reconocen. Es un reconocimiento engañoso, no es real. Como todo en el mundo, como la dona è mobile, pues la naturaleza è mobile también, está cambiando, se mueve, no es estable, ¿no? Es un equilibrio inestable y al estar evolucionando, pues los límites entre las especies no son claros. A veces no sabemos si 2 poblaciones ya se han separado lo suficiente como para que sean especies diferentes o si todavía no lo han hecho. Hablamos a veces de superespecies para incluir varias así, hablamos de especies gemelas
que son dos especies que son tan parecidas que a veces se consideran la misma, pero que ya se deberían reconocer como especies distintas. En realidad, el perro y el lobo se consideran la misma especie. El perro sería un lobo domesticado, pero deberíamos llamarles Canis lupus y Canis familiaris, o Canis lupus familiaris. Tenemos conflictos, pero son conflictos menores en relación con la certidumbre que ya tenemos y que todos los humanos en general reconocen. Es muy bonita, a mí me gusta la anécdota de que cuando fueron los ornitólogos profesionales de la Universidad de Yale, de Estados Unidos, fueron a Nueva Guinea por primera vez hacia 1960 o 60 y tantos, hicieron unas campañas de muestreo ornitológico y al mismo tiempo hablaban con los papúes, con los campesinos, y después de unos meses trabajando, pues me invento, vamos, la cifra es aproximada, pero en el valle donde trabajaban reconocieron 650 especies de aves, los ornitólogos, y los papúes reconocían 648, o algo así. Es decir, que no hacía falta ser un ornitólogo profesional para distinguir los pájaros al nivel de especie. De hecho, las dos que no reconocían eran lo que llamamos los biólogos especies gemelas. Es decir, eran dos pájaros que cantaban de distinta manera. Claro, si cantan de distinta manera, si el macho canta de distinta manera, ya es un mecanismo de aislamiento reproductor, porque atrae solo a las hembras que les gusta ese canto. Entonces se reproduce con esas hembras, los hijos van a cantar de esa manera y se van a reproducir con hijos hermanos o hijos de esos mismos padres. Entonces, esto se sabe que son especies distintas, son muy parecidas, en todo parecen iguales, pero cantan de distinta manera. Los papúes solo decían, es el mismo pájaro, pero hay dos clases, uno que canta así y otro que canta asau. Lo reconocían también, para ellos no eran especies distintas, por lo demás coincidían en todo, ¿no? Entonces, inventariar las especies podemos intentar hacerlo, porque casi cualquiera las sabe reconocer. En Costa Rica están trabajando lo que llaman parataxónomos y son aficionados, que van a la selva, al bosque, y que cogen insectos y tal y cual, y luego les ordenan por lo que a ellos les parecen que son la misma especie o no, y ayudan muchísimo a los taxónomos profesionales, que son los que luego identifican esas especies y dicen este es tal, este es cual, o este es desconocido, y vamos a ponerle un nombre nuevo, vamos a darle un nombre nuevo, ¿no? Bueno, pues así con esos nombres, que como saben son nombres en latín, de dos palabras, un nombre genérico y un nombre específico. El nombre genérico es canis y el específico es lupus, para hablar del lobo. El canis lo comparte con el perro, porque son el mismo género, y el específico no, si los consideramos especies distintas, ¿no? Bueno, hay algunos taxónomos que proponen llamar al chimpancé Homo también, porque es muy parecido a nosotros y probablemente a nivel genérico debería ser Homo, pero en fin, naturalmente tenemos reservas a aceptar esa propuesta, ¿no? Entonces, por el momento, pero seguramente si alguno de los homos que sí que consideramos los homos habilis o los homos antecesor existieran ahora, diríamos que tampoco eran homos, ¿eh? Seguramente no nos gustaría, como se han muerto, pues no nos importa que se llamen como nosotros. Bueno, hay que ponerles estos dos nombres, un nombre genérico y un nombre específico. Mientras tanto, no están descritas y formalmente no existen para el conocimiento, no existen para la ciencia. Pues así se han descrito poco más de 1.600.000 especies distintas. Hay unos 2 millones, un poco menos, de nombres de especies, pero varios cientos de miles son lo que llamamos sinonimias. Es decir, a la misma especie la encuentra alguien, dice esto no lo ha descrito nadie nunca, la pone un nombre nuevo, pero sí que estaba descrita con otro nombre distinto. Es una especie que tiene más de un nombre, ¿no? De hecho, cuando decimos, pues yo que he trabajado con las jinetas, no sé si el catagineta creo que se llamaba,
las describen y pone uno geneta, sinonimias, y es de todas las maneras de las que la han llamado antes, ¿no? Porque otros las han llamado de otra manera, pero estaba llamada ya gineta, ¿no? Bueno, pues quitando esas quedan como 1.600.000. ¿Cuántas especies hay? Pues no lo sabemos. Les decía antes que la palabra biodiversidad quería ser un recordatorio de ignorancia, pero se admite como razonable que puede haber entre 3 y 100 millones de especies. O sea, hay argumentos para defender las dos cosas. Un señor que se llama Terry Irwin escogió 12 árboles en la ceja de selva de Perú, lo rodeó con una malla de plástico, puso unas sábanas en el suelo y los fumigó, los 12 árboles de la misma especie, con un veneno, para recoger todos los insectos que había allí. Él es entomólogo y solo trabajaba con insectos. Bueno, encontró tal variedad de especies de insectos en cada uno de los árboles, que cambiaban tanto, que calculó que debía haber cerca de 100 millones de especies solo de insectos en el mundo. Decía, la tasa a la que cambian solo en los bosques tropicales debe haber 60 o 70 millones de especies de insectos diferentes. Otros le han dicho que exageró. Claro, son aproximaciones muy groseras, que la tasa de cambio no es tan rápida, de reemplazo, que no es tan exclusiva. Él decía, cada especie de árbol tiene como mínimo 30 insectos solo de esa especie de árboles. Entre los que viven en la corteza, los que viven de la savia, los que viven de las hojas, los que viven en la raíz, los que viven... y esos son exclusivos de esa especie de árbol, con lo cual, decía él, si hay medio millón de especies no hay tantas, pero si hay 60.000 o 70.000 o 100.000 especies de árboles en el mundo, pues solo los insectos exclusivos hacen ya varios millones, ¿no? Bueno, esto calculando así, calculó 100. Otros dicen, no, vamos a ser más prudentes, y la versión más conservadora es decir, bueno, conocemos esto, pero más o menos de esto habrá el doble, tal, pues unos 3 millones en total. Lo cierto es que los estudiosos de esos dicen, entre 3 y 100 millones se puede defender con argumentos, se puede. ¿Cuál es lo que creemos realmente? Pues se habla de 12, 15 millones, aunque aumentan las pistas que sugieren que hay bastantes más. No estoy hablando en esto, que quizá debería haberlo dicho, de bacterias. Las bacterias ya ni nos acercamos a estimarlo, ¿no? Ni se nos ocurre cuántas podría haber, ni sabemos cómo medirlas. De las bacterias solo nos damos cuenta de que existen cuando nos dañan o nos perjudican o nos ayudan por algo. Nos ayudan haciendo pues vino, o nos ayudan haciendo tal, entonces aquí hay un proceso de fermentación, debe haber algo por ahí, buscas y encuentras. Pero si no reaccionan ante cosas que tú les haces, no las puedes conocer, no las descubres, ¿no? Y debe haber bacterias para todos los gustos. Esto es una de las argumentos de los biólogos para decir que la vida es indestructible. Jane Gould, no se llama Jane Gould, ¿cómo se llama? Bueno, Gould, un paleontólogo famoso, decía, por mucho que se esfuercen no van a conseguir acabar con la vida, ¿eh? Pueden bombardearla con todas las armas, echar todas las armas atómicas, hacerla explotar al tiempo en el mundo y acabarán con nosotros, acabarán con la vida que nos es más familiar, pero siempre habrá una bacteria que dirá, hombre, por fin radiaciones a tope, que es lo que yo necesitaba, y empezará a crecer esa bacteria, ¿no? Y a partir de esa bacteria volverá a evolucionar la vida y tal y cual. Entonces, en este sentido, tenemos que saber que la vida es más fuerte que nosotros, ¿no? Bueno, no hablamos de bacterias. Hablando de lo otro, puede haber entre 3 y 100 millones, podemos calcular 16, para decir que si hay 16 conocemos con nombre y apellido una de cada 10. Nos falta muchísimo por conocer. Es impresionante pensar, los biólogos que trabajan identificando especies se cabrean, se enfadan,
Y dicen, parece mentira que gastemos tanto dinero en buscar vida en Marte cuando no tenemos ni idea de la que hay en la Tierra, ¿no? Y es cierto, pero es de ese orden de magnitud. Esto es por curiosidad, para que vean a qué grupos pertenecen las especies descritas hasta ahora. La mitad del 1.600.000, 800.000 son insectos. Y de esos 800.000, 400.000 son coleópteros, es decir, escarabajos, como este. Es decir, lo que más hay en la Tierra, de entre los animales o seres pluricelulares, no bacterias, son escarabajos, insectos. Luego 250.000 son plantas con flores, 115.000 artrópodos no insectos, que son cangrejos o alacranes, moluscos, hongos, vertebrados. Bueno, como pueden comprender, de algunos grupos de estos hay poco que añadir, probablemente, en los vertebrados. Pues de vez en cuando sale la noticia, descubierto un nuevo ungulado en Vietnam, y es muy espectacular, pero es raro. Un tapir enano en América del Sur el año pasado, hace 2 años, ¿no? Bueno, se añaden con cuentagotas. Aves, pues también poquitas. Reptiles más, porque se descubre que lo que nos parecían los mismos, pues son diferentes. Hay lagartijas o anfibios, hay ranas en el Pirineo, aquí cerquita, que antes se consideraban que eran las mismas de Gredos o de Cazorla, y ahora se sabe, básicamente por análisis genético, que son especies diferentes. Bueno, se añade alguna. Y peces probablemente pues será donde más se añada. Peces de las profundidades del océano se están añadiendo ahora muchos, hay más de los que se pensaban en zonas abisales, y peces de agua dulce pues también se descubren bastantes, ¿no? Bueno, pero en otros grupos, en cambio, pues probablemente hay muchos que añadir. En los hongos. Las setas, pues los vemos y son conocidos, pero los hongos más pequeños, microscópicos, o los hongos que hacen el queso, pues conocemos algunos, pero otros no, y así hay muchos hongos que atacan a las plantas o que les conocemos peor. De hecho, una de las estimaciones de cuántas especies hay la obtuvieron extrapolando datos de Gran Bretaña. Decían, si en Gran Bretaña hay 6 especies de hongos por cada planta, por cada especie de planta, que lo conocen bien, pues vamos a pensar que sea así en todo el mundo. Entonces, si es así en todo el mundo, habría que multiplicar 250.000 especies de plantas por 6, daría 1,5 millones, pues probablemente haya 1,5 millones de especies de hongos en el mundo y solo conocemos 70.000. Ahí nos faltarían muchísimos, más de uno de cada 10. Claro, luego va otro naturalista y dice, no, pues yo me voy a ir a Madagascar y voy a estudiar en una zona los hongos y las plantas, a ver, y ahí solo hay 2 hongos por especie de planta. Entonces, los márgenes, la ambigüedad es muy grande, los márgenes son muy grandes para saber lo que hay. En todo caso, de lo descrito es esto. Se cuenta siempre una anécdota que yo suelo contar divertida, pero me temo que me voy enrollando y me alargo muchísimo. No se sabe si es verdad o no, en todo caso, si no es vero e ben trovato, como se dice, ¿no? Si no es verdad, está bien buscado o bien encontrado. Se cuenta de un debate entre un obispo de Canterbury, muy importante, y un catedrático evolucionista de Oxford. Se dice que no debe ser cierta porque se ha situado varias veces en la historia. Unos dicen que fue casi en vida de Darwin y que era Huxley el seguidor de Darwin, el catedrático. Otros lo han situado a principios del siglo XX, otros lo han situado justo antes de la Segunda Guerra Mundial, siempre con distintos obispos y distintos catedráticos, con lo cual suena más bien a cuento, ¿no? Pero lo cierto es que ahí debatían sobre la diversidad de la vida y el obispo manifestaba que Dios había creado a cada criatura como había querido, una a una, a cada especie, y el evolucionista le decía que no, que habían evolucionado, por eso unas se parecían más a otras, porque evolucionaban de ellas, ¿no? Pero el evolucionista dijo, eso no quita para que yo no discuta con usted la existencia de Dios. Lo único que discutimos es cómo está hecho el mundo, cómo está hecho el mundo vivo. Entonces el obispo vio un resquicio
en el debate y dijo, hombre, pues voy a aprovechar, pues ya que usted no niega la existencia de Dios, cuéntenos qué le ha enseñado su trabajo en la naturaleza sobre la divinidad. Y dijo que es un apasionado de los escarabajos, contestó el científico, ¿no? Que tiene una pasión desaforada por los escarabajos, fue lo que contestó. Bueno, ¿de dónde procede dónde está esta biodiversidad? No está repartida por igual en todo el mundo, hay lo que llamamos puntos calientes, hotspots, que llaman de biodiversidad, que abarcan solo el 2% de la tierra firme, por ejemplo, y reúnen casi la mitad de las especies de plantas y de algo menos de las especies de vertebrados terrestres, ¿no? Bueno, en esto trabajan algunos biólogos para proponer que las reservas se establezcan sobre todo en estos hotspots, en estos puntos de biodiversidad, que son donde hay más variedad, y naturalmente a esto se oponen otros biólogos que dicen que hay que conservar la biodiversidad en todas partes, no solo en los puntos calientes, ¿no? Pero en todo caso no está regularmente repartida, está repartida en algunas zonas, es especialmente diversa. Ello está relacionado con cómo se ha originado, esa biodiversidad se ha originado evolutivamente, como les contaba con el debate entre el arzobispo y el catedrático. Esta frase es la última de alguna de las ediciones del Origen de las especies, tiene que ver también con el debate entre religión y ciencia evolutiva, si le podemos llamar así. En alguna de las ediciones que hizo en vida de su libro, Darwin acababa así. Darwin decía algo así como: produce maravilla pensar que la vida fue alentada originalmente por el Creador en contadas formas o acaso en una sola, y desde aquel comienzo tan sencillo han evolucionado y continúan evolucionando multitud de formas bellísimas. Es una forma que a mí me parece poética, determinar el origen de las especies. En otras ediciones elimina al Creador. Dice solo, es maravilla pensar que la vida fue alentada originalmente en contadas formas o acaso en una sola, y debía tener el hombre, y probablemente se ha relacionado con eso, sus enfermedades difíciles de diagnosticar, su mala salud desde que volvió de su viaje alrededor del mundo, con sus problemas personales en relación con su fe y sus descubrimientos, ¿no? El que a veces hablara del Creador y en la edición siguiente lo quitara, pues da idea de que lo pasaba mal con ese tema, ¿no? Que sufría con ese tema. Bueno, se origina evolutivamente, está repartida de forma desigual, y al haberse originado evolutivamente, es decir, funcionando, como les decía al empezar, pues ha llevado a que el conjunto de la biodiversidad esté coadaptado, sea un conjunto que solo funciona si se conserva íntegramente. Es un poco, de nuevo, como el coche que veíamos al principio. Uno no puede decir, bueno, el coche está muy bien, pero pierdo el 10% de las piezas y no pasa nada. Bueno, algo pasa, no hay piezas que pongas caprichosamente y que sobren y que tal, porque para que funcione necesitas que todas las piezas estén en su lugar. Bueno, esto pasa un poco o un mucho con la naturaleza, con la biodiversidad. Al haberse originado evolutivamente, se ha originado interactuando. Les decía que había unos 800.000 especies de insectos y lo siguiente eran 250.000 plantas con flores. Bueno, no es casualidad. Las plantas con flores han estimulado la evolución de los insectos. ¿Por qué le han estimulado? Pues por dos maneras. Una, porque la planta con flor es comestible. Los insectos se comen a las plantas. Entonces, ¿qué hace la planta? Inventa venenos, inventa herbicidas para que no se la coman. Cuando inventa un herbicida, pues la planta no tiene enemigos o tiene pocos enemigos, entonces es capaz de adaptarse a la vida en muchos sitios, evoluciona y aparecen muchas especies de plantas. Pero en un momento dado, por casualidad, que es como funciona la evolución, un grupo de insectos inventa un mecanismo para detoxificar ese veneno.
inventa una manera de que ese veneno no le afecte. Cuando eso lo inventa ocurre lo contrario, hay muchas plantas comestibles y los insectos evolucionan muy rápidamente y producen muchas especies. Se alimentan mutuamente porque están funcionando juntos, es decir, están coadaptados. Esa manera es agresiva, digamos, uno se come a otro. Otra es amistosa, que son los polinizadores y el polen. La planta necesita, la inmensa mayoría de las plantas con flores, el 90%, necesita un animal, al menos un animal que transporte el polen de una flor a otra para reproducirse. Es decir, desaparecerían las plantas si desaparecen los animales, porque no habría quien las polinizara. Ahora a la flor le interesa que ese polen sea fácil de obtener y de transportar por el que lo transporta bien y difícil para el que los transporta mal. Entonces se van haciendo complicadas y acaban siendo tan complicadas como una orquídea, ¿no? Y eso hace que la planta evolucione haciendo su polen difícil, pero el animal, el insecto o el polinizador evolucione para decir, bueno, yo tengo una planta que es exclusivamente mía. Es como una relación bien avenida de completa fidelidad, ¿no? Es decir, la orquídea aspira a que haya un polinizador que es su polinizador, porque se cogerá ese polen y lo llevará a otra orquídea de la misma especie. Como comprenderán, es una pérdida de polen, que la abeja coja el polen en un cerezo y se lo lleve a un manzano. Al manzano no le hace nada, está desperdiciándose un polen que cuesta trabajo producir. Bueno, pues para eso la flor se va especializando y el insecto también, y acaba viendo polinizadores específicos de plantas concretas. Desde luego muchos de grupos de plantas que son polinizadas por, otros son muy poco específicos, como la abeja común. La abeja común es capaz de polinizar muchas flores diferentes, ¿no? Bueno, forma un conjunto coadaptado. ¿Y qué quiere decir? Que esto es a donde yo quería acabar llegando, que para que la maquinaria funcione tienen que conservar todas sus piezas, es decir, que ese conjunto coadaptado es el que hace posible que funcione la vida sobre la Tierra, del que dependemos todos nosotros. Dependemos de esa biodiversidad que no conocemos para las cosechas, dependemos de esa biodiversidad para un montón de procesos que, bueno, nombraré muy deprisa enseguida. Les decía antes que los insectos, o en otros lugares los murciélagos, polinizan las cosechas. Las plantas son dispersadas también. Esta es una foto que me gusta porque está hecha desde una ventana en una casa en Asturias. Y es un oso subiendo a un cerezo a comer las cerezas. Bueno, los mamíferos se comen los frutos y dispersan las semillas que van a nacer luego en otros lados. Es decir, necesitamos también a los mamíferos silvestres para reponer el bosque. Cada árbol que nace por ahí lo ha plantado alguien. Unos pocos los planta el viento, se lleva las semillas, van volando las semillas de los arces o las semillas de los fresnos, que se las lleva el viento como los helicópteros y caen. Pero la mayoría producen frutos y esos frutos se los come un animal, un pájaro, un mamífero, y ese animal deja sus cacas, sus excrementos de feca a distancia y a veces incluso, con mucha frecuencia, es imprescindible que la semilla pase por el tubo digestivo del animal para que germine, si no, no llega a germinar. Entonces necesitamos, para tener bosques, el tener estos animales, están coadaptados, ¿no? ¿Y qué puede ocurrir? Que si perdemos muchas piezas de esa maquinaria, deje de funcionar de la manera que nos guste, no haga las cosas que la biodiversidad o que la naturaleza está haciendo para nosotros, ¿no? ¿Qué cosas hace? Pues ya les decía antes, poliniza las cosechas, estabiliza la atmósfera, recicla el nitrógeno, dispersa las plantas, nos proporciona belleza y atractivo a las zonas donde estamos, ¿no? En todo caso,
no podemos decir directamente, porque no lo conocemos, qué va a ocurrir cuando se pierde una pieza concreta. Yo a veces me inventé una historia que les divertía a la gente, y hace tiempo me he acordado ahora, pero hace tiempo que no la cuento, ¿no? Decía que en mi casa, y supongo que en alguna de las suyas también, el lavaplatos, la máquina que friega los platos, está debajo de una encimera, así en la cocina, y entonces no se saca muchas veces, con lo cual se acumula mucha suciedad por allí detrás. Y de vez en cuando dices, bueno, voy a sacar el lavaplatos para limpiar un poco, porque a saber qué hay detrás. Y normalmente sacas el lavaplatos y encuentras pelusas y porquería y tal, y a veces una tuerquecita o un tornillito. Y dices, un tornillo. Y miras así un poco, no ves de dónde puede ser, y después pues lo guardo en un cajón que para algo valdrá, y te quedas tan contento, ¿no? Y otro día pues dices, uy, parece que el lavaplatos hace mucho ruido, no tiembla más que antes, y antes no le oíamos desde la cama, y ahora cuando lo ponemos de noche con la tarifa nocturna esa, pues oye, bum, 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 parece como que temblara más. Nada, imaginaciones tuyas, que te has hecho viejo, dice la mujer, y como duermes peor, pues oyes el lavaplatos, pero nada, no. Bueno, ya un día el lavaplatos se para, deja de funcionar, y una inundación en la cocina horrorosa, ¿no? Entonces llega el técnico y le llamas y dices, no, se ha roto el manguito y esto se ha estropeado todo, porque además se le ha mojado el motor, tiene que comprar otro nuevo, porque esto no merece la pena arreglarlo. Tú dices, pero qué desastre, pero ¿cómo se puede romper un manguito? ¿Pero qué lavaplatos hacen ustedes? Esta máquina no... Dice, no, bueno, esto es que ha tenido holgura, probablemente perdió algún tornillo, entonces no estaba bien sujeto, ha empezado a temblar más, y al temblar pues no ve, esto ha rozado con el manguito, y de tanto rozar lo ha roto, se ha roto, bueno, el lavaplatos se ha estropeado, ¿no? Entonces que eso pasó en mi casa, entonces yo tuve que callarme y decirme, sí, pues sí que me suena que se perdió algún tornillo. Bueno, esto se parece mucho a lo que nos puede pasar aquí, estamos viviendo el momento en que se pierden los tornillos, ¿no? Y decimos, cualquiera de ustedes o yo podemos decir, bueno, se han perdido los tornillos y no pasa nada. O sea, esto estamos exactamente igual que cuando había especies que aquí ya no hay. Cuando había en Euskadi osos y había tal y cual, pues se vivía igual que ahora y no ha pasado nada, se vive un poco mejor porque no se comen a las ovejas, con lo cual fenomenal, ¿no? Bueno, nos puede acabar pasando, quizá, que nuestros sistemas ya están temblando, están menos estables de lo que eran, quizá las inundaciones, los huracanes, bueno, tienen algo que ver con que el clima es menos estable de lo que era. A lo mejor ya estamos en la fase en que se oye al lavaplatos moverse un poco y tenemos riesgo de que esto se acabe rompiendo, ¿no? Lo que pasa es que no lo sabemos. Y lo que pasa también es que no podemos llamar al técnico y decirle, póngame el tornillo que he debido perder, porque resulta que esos tornillos ya no existen. Cuando se pierden, dejan de existir, ¿no? En todo caso, se están perdiendo muchos, sería la crisis de biodiversidad. Bueno, pues si la desaparición de especies es indicativa, sí que estamos perdiendo muchos. Hablamos de que estamos en la sexta extinción. ¿Por qué hablamos de la sexta extinción? Pues la explicación está en la figurita de arriba. La figurita de arriba es una figura que han hecho los paleontólogos, los que estudian los fósiles, sobre el número de familias. Familias son un grupo de géneros, es decir, es una agrupación, que no son especies, es mucho más que especies, porque especies es muy difícil de hacer y especies en paleontología son difíciles de comparar, pero las familias, en cambio, pues serían homínidos, sería una familia, o cánidos. El cánido pues ya engloba el zorro, el perro, el lobo, los chacales, los coyotes, todos esos que reconocemos como parecidos, son cánidos. Eso sería una familia. El félido pues sería la familia de los gatos, tigres, leones, bueno, pues jaguares, todos estos son félidos. Bueno, pues el número de familias fósiles, cómo ha ido cambiando. En la fila de abajo son 600 millones de años, empieza en el 600 y acaba a la derecha en el presente, en la actualidad,
y hacia arriba pues son 100, 200, 400, etcétera, ¿no? Bueno, pues si ven, desde que empiezan a aparecer fósiles, que es cuando empieza en la historia de la vida, aparecen esqueletos internos o externos, es decir, materia dura que puede fosilizar, el número de familias empieza a aumentar, pero hay varias veces en las que, como de golpe, desaparecen muchos. Son crisis de biodiversidad. Esto lo habían apreciado los paleontólogos hace tiempo y es la base para separar las épocas geológicas. Cuando hay una crisis de esta, dicen, antes de esto lo llamamos era primaria y después secundaria, y luego terciaria, etcétera, etcétera. Bueno, así reconocen veintitantas crisis, pero hay 5 especialmente grandes. Las 5 que están marcadas son flechas. La más grande es la número 3, empezando de la izquierda hacia la derecha, que es hace 240 millones de años o algo así, que es el final del Paleozoico, de la era primaria. Bueno, entonces se calcula que ahí, como ven, pues desaparecen más de la mitad de las familias en poco tiempo. Vuelvo a mencionar que 25 años de natural día es mucho para nosotros, para la Tierra es poco. Cuando digo en poco tiempo es que desaparecen en medio millón de años o así. Pero en medio millón de años desaparecen más de la mitad de las familias y se calcula que más del 90% de las especies que había en la Tierra en ese momento. Es decir, se produce una crisis muy abrupta, ¿no? Esa es la tercera, antes había habido 2. La cuarta es más pequeña, pero la quinta es famosa porque es la del final del secundario y la desaparición de los dinosaurios, la famosa por el Parque Jurásico, ¿no? Bueno, esta es la que está muy bien representada en el Flix de Zumaya. En el Flix de Zumaya se reconoce muy bien el tránsito que representa y en los microfósiles del Flix de Zumaya se identifica muy bien esta crisis de biodiversidad, la quinta. Bueno, pues los especialistas dicen que la tasa a la que desaparecen especies hoy es la misma o superior a la de cualquiera de esas 5 grandes extinciones. Como les decía antes, ahí parece que es de golpe, pero es una escala de 600 millones de años. Ahora están desapareciendo especies a una tasa que en medio millón de años llevarían probablemente, como en la gran extinción número 3, a que más de la mitad de las familias y más del 90% de las especies desaparecieran. ¿Cómo lo podemos calcular? ¿Por qué lo sabemos? Porque me pueden decir, bueno, eso lo podéis decir, podéis incluso llamar la atención, pero puede que no sea verdad. Bueno, no sabemos el ritmo exacto al que desaparecen las especies, lo podemos estimar de distintas maneras. Una manera es pensando cuánto ha vivido una especie en una época normal y cuánto dura en una época de crisis o cuánto está durando ahora, ¿no? Eso es calcular la tasa de extinción normal de una especie en el registro fósil. Normalmente las especies viven entre unos pocos cientos de miles de años y 10 millones de años, digamos. Algunas viven mucho más, pero algunas solo han aparecido una vez en el registro fósil y si nos guiáramos por eso tendríamos que decir que no han vivido casi nada. Claro, todo esto lo tamponan, lo modulan los paleontólogos para decir que la moda, lo más frecuente, saben que la moda en una distribución probabilística es el valor que aparece con más frecuencia, pues la moda es 1 millón de años. Entonces podemos decir que si una especie vive en promedio 1 millón de años y luego desaparece, la tasa de extinción normal sería de una especie por cada millón de años. Cada millón de años desaparece una especie al año. Cada millón de especies desaparece una especie al año. Dado que una dura 1 millón de años, pues en 1 millón de especies habrá una que le toca morirse, le toca extinguirse ese año, ¿no? Entonces la tasa de extinción normal es de una especie por cada millón de especies y cada año. Y sin embargo,
la vida media de una especie hoy es entre 100 y 10.000 veces más pequeña. ¿Cómo se ha calculado eso? Pues extrapolando en especies que conocemos. Por ejemplo, los ingleses, cuando llegaron a Estados Unidos, o los británicos, inventariaron muy bien los peces de agua dulce en el occidente de Estados Unidos, ¿no? Bueno, no cuando llegaron, pero algo después, hacia 1700. Bueno, se sabe muy bien cuántas especies de peces de agua dulce se han extinguido en 3 siglos. Si tú dices si en 3 siglos se extinguen tantas, en 1.000.000 de años se extinguirán X, ¿no? Bueno, pues ahí sale entre 100 y 10.000 veces más de la una que tenía que tocar. También se ha hecho con aves en las islas del Pacífico, también se han hecho con cálculos de la cantidad de especies que se deben estar perdiendo al perderse el bosque tropical. Siempre es de ese orden de magnitud. Lo prudente es entonces hablar de 1.000 veces. Si es entre 100 y 10.000, pues si queremos ser conservadores, la media geométrica serían 1.000 veces, ¿no? Es decir, la tasa de extinción actual es 1.000 veces mayor que la tasa de extinción de fondo. Eso quiere decir que se desaparecen especies muy deprisa. Ayer les contaba que no sabemos cuántas son, no hace falta que se lo diga. Si no sabemos cuántas hay, pues no sabemos cuántas se pueden extinguir. Sí que lo podemos calcular a ojo y dar cifras. Hay un biólogo que se llama Wilson, al que he nombrado al principio, que es muy atrevido, pues ha decidido dar una cifra y ya los demás nos protegemos un poco con Wilson y la damos también. ¿La cifra cuál es? Pues en 1 hora de conferencia se extinguen 3 especies en el mundo. Dices, ¿son 3? Pues no sabemos, pero si se extinguen entre 10.000 y 50.000 especies por año, que son una estimación razonable, pues digamos que la media sería 25.000. Pues 25.000 entre 365 da más o menos a 70, 72. 72 entre 24 horas del día, pues da 3. Pues decimos 3 y la acabamos, ¿no? Si les digo aproximadamente 2,83, se les va a olvidar y van a decir, bueno, qué bobada. Si no lo sabe, ¿por qué nos da tanta precisión? Si les digo 3,47, lo mismo, ¿no? Bueno, pues ya les digo 3, aunque yo no me lo creo, ¿eh? Pero en 1 hora de conferencia se extinguen 3 y si hablamos más de 1 hora, como yo hoy, pues 4. 4 especies se extinguen mientras hablamos en eso. Bueno, eso es una tasa de extinción propia de una crisis de biodiversidad, ¿no? ¿Por qué desaparece? Esto me lo voy a saltar casi muy deprisa, porque ya lo saben y porque se nos hace muy tarde. La razón de fondo, que es la fundamental, es que competimos como especie con todo el resto de la biodiversidad por unos recursos limitados. La Tierra y sus recursos son limitados. Es limitado el espacio, es limitado el agua dulce, es limitada la cantidad de materia viva que se produce al año. Como saben ustedes, nosotros no somos capaces, los animales, y somos animales, no somos capaces de producir materia viva, tenemos que comérnosla. Decimos, tenemos que comer las plantas y comer los animales para fabricar nuestro propio cuerpo. Son las plantas, son las bacterias, son los que a partir de materia no viva son capaces de hacerla viva. Pero eso es limitado, la cantidad de producción de vida anual, que es el mapa este, como está distribuido en el mundo, el mapa mundial, pues también es limitado. Entonces, lo que usamos unas especies no lo pueden usar otros. Y los seres humanos usamos cada vez más cantidad. Ya el 40% de la tierra disponible, el 60% del agua dulce disponible lo usamos nosotros, se lo vamos quitando a otros. Eso hace que un biólogo y economista, Brian Speck, diga que la especie humana, debido a su éxito evolutivo, excluye competitivamente a todas las otras. Si es así, quiere decir que todos somos responsables en alguna manera. Somos nosotros, es nuestra manera de vivir, la que reduce la capacidad de la biodiversidad para progresar.
Eso se manifiesta luego a través de unos mecanismos que no son la razón de fondo, pero que a veces aparecen como los responsables, y a mí me parece siempre como un truco para aliviar nuestras conciencias, ¿no? Que se han llamado a veces los 4 jinetes del apocalipsis de la pérdida de biodiversidad. Los 4 jinetes del apocalipsis serían la sobreexplotación, pues si hay poca anchoa porque pescamos de más, pues ahí es muy evidente que nosotros somos el problema. Estamos sobreexplotando, obteniendo más anchoa de la que es capaz de producirse, entonces tendemos a eliminarlo. Pero no deja de ser un mecanismo. Digo yo que a veces es una excusa porque dices, bueno, yo como no pesco, no es mi problema, ¿no? Pero sí que es nuestra manera de vivir la que demanda esas anchoas, ¿no? Un segundo es la destrucción, modificación y fragmentación del hábitat. Es menos evidente, pero también es más evidente. Hay que cultivar, eliminamos praderas o bosques o lagos o zonas húmedas, marismas, para cultivar en ellas. Pues por ejemplo, ahora en el mundo se eliminan las marismas muy deprisa para poner granjas de langostinos. Dices, bueno, yo como no pongo granjas, como no elimino marismas, pero bueno, como langostinos en Navidad, pero bueno. En fin, es una manera de esconderse un poco, ¿no? La tercera es la introducción de especies foráneas, destruyen mucha biodiversidad las especies de fuera. Algunas son admitidas inevitables, como las especies cultivadas o las especies domésticas, que no son propias de aquí, pero otras pues probablemente se podrían evitar y otras llegan sin que queramos, porque hemos hecho el mundo muy pequeño. Y la más difícil de valorar son las extinciones secundarias y las cadenas de extinciones. Como les decía antes, si hay un insecto o un colibrí que poliniza una planta y se extingue el insecto con un insecticida, la planta está condenada a extinguirse también, si no tiene otro polinizador. Es decir, los biólogos tienden a decir que por cada especie que se extingue, 6 quedan condenadas. También es inventado, también es una forma de decir, pues más o menos 6, pero es una forma de llamar la atención. La ciencia de la biodiversidad es un poco ciencia de convencer, de apostolado, ¿no? Entonces se habla de los muertos vivientes porque es muy sobrecogedor, es decir, si no hay una especie que polinice a esta flor, va a acabar desapareciendo, no tiene solución a no ser que la polinicemos a mano y que vayamos nosotros cada vez, ¿no? Hemos extinguido el polinizador y mientras sigan vivas las plantas seguirá existiendo, pero no hay renuevo, no se producen hijos y va a acabar extinguiéndose. Bueno, pues si estamos perdiendo por estos mecanismos, esta razón de fondo, biodiversidad, existe un riesgo de que el sistema, como el lavaplatos de mi casa, no funcione como nos guste. Existe el riesgo de que ya esté funcionando mal, ¿no? Existe el riesgo de que la biodiversidad que necesitamos para mantener nuestra manera de vivir se esté perdiendo más deprisa de lo que queremos. Antes les decía que ¿qué nos hace la biodiversidad? Pues regula la atmósfera, lo saben, la biodiversidad es la que absorbe el carbono que estamos liberando. Lo que ocurre es que como liberamos tanto, no es capaz de absorber todo. Aproximadamente el 60% del carbono que hemos liberado desde el comienzo de la era industrial lo ha fijado la biodiversidad, está retenido. El que está creando el problema del incremento del efecto invernadero es el otro 40%. Es como si la biodiversidad fuera nuestra depuradora, pero hemos construido, tenemos una depuradora para 1 hectómetro cúbico y le echamos 2 hectómetros cúbicos, entonces no puede depurar todo, no funciona bien, ¿no? Bueno, pues regula los gases de la atmósfera, depura el aire y el agua, nos alimenta, limita la erosión, controla las plagas y hasta nos alegra la vida, como les pongo ahí, ¿no? Es decir, la necesitamos y probablemente no puede funcionar al ritmo que queremos. Entonces tenemos que preocuparnos de conservar la biodiversidad porque es conservar la naturaleza que nos gusta a todos nosotros y que necesitamos no solo nosotros, sino más que nosotros
en otros lugares del mundo que ya están amenazados pues, por la subida del nivel del mar o por otro tipo de problemas similares, ¿no? Conservando los insectos, conservando los bosques, los bordes de los huertos, conservando el bosque, estamos ayudando a que no inunde el mar las tierras de islas del Pacífico que ni conocemos, ¿no? Vivimos en un mundo pequeño que es como es gracias a los seres vivos. No permite que los seres vivos estén en él, sino que los seres vivos lo están fabricando para que sea habitable para nuestra especie. Así que les doy las gracias, que ricasco, y les pido trabajar por un mundo mejor conservando la fauna y la flora. Muchas gracias. Gura baduzuei galderaren batzuk ikia edo komentarixoren bat edo zerbait esatia, ontsak otzegi aukeria. Bueno, sí, yo quería preguntar, tú que eres biólogo, ¿no? Pues es un tema que me preocupa, ¿no? Esto que dice que la extinción de las abejas, ya saber que se oye mucho por la tele, por los periódicos, ¿qué hay de cierto de todo eso? Sí, yo, siendo biólogo, no conozco todos los temas de la biología, pero sí que sé dos cosas que son aparentemente contradictorias en mi respuesta, ¿no? Por un lado, los insectos silvestres, no la abeja apis mellifera, son mucho más importantes en la polinización, incluso de las cosechas, que la abeja doméstica, si la podemos llamar así, ¿no? Solo es imprescindible la abeja doméstica cuando hemos acabado con el resto de los insectos. Pero esto ya es una situación de crisis. A mí me impresionó hace ya mucho tiempo, ahora quizá 15 o 20 años, en una de mis visitas a Estados Unidos, cuando me enseñaron que los apicultores allí no viven de vender la miel, sino de alquilarse a los agricultores, y se anuncian en el periódico. Entonces en el periódico se ofrecen abejas muy laboriosas, tal, a tanto por semana la colmena movilista, ¿no? Y es porque allí son campos tan grandes, al estilo americano de hacer las cosas, que todo surgió porque nos llevaron a ver, íbamos a un congreso de otra cosa, pero nos llevaron a ver en California, muy entusiasmados, el campo de alcachofas más grande del mundo. Y lo veíamos ahí y decíamos, pues maldita la gracia, ¿no? Un sitio todo igual, enorme, que se perdían todas las dimensiones. Bueno, pues ahí preguntamos si no había problemas de este tipo en campos tan grandes. Y los hay, es donde nos hablaron de esto, nos enseñaron los periódicos, y ahí si no llevan las abejas, pues no se producen frutos en muchos campos de cultivo porque faltan polinizadores. Pero esto es un problema de cómo se gestionan los campos, ¿no? En la selva de Costa Rica, también estando yo allí, había una chica que, aparte de ser muy guapa, que también era atractivo, era de Valladolid, entonces, y era bióloga, con lo cual hablamos mucho. Y la chica estaba contratada, y además su proyecto era muy bonito, por una compañía frutera que había desforestado un montón de la selva para poner frutos tropicales, y resulta que no producía frutos aquello porque no llegaban los polinizadores a estos árboles. Estaba la selva demasiado lejos, entonces los árboles que estaban en la periferia tocaban con la selva, producían frutos, pero todos los del centro no. El encargo para esta chica era muy comercial, era cuánta selva hay que dejar para que lleguen los murciélagos y los colibríes que allí polinizan estos frutos grandes, ¿no? Entonces, bueno, las abejas polinizan como el 30% de las especies que se cosechan en el mundo. Es mucho y son muy importantes. Dicho eso, que los insectos silvestres son más importantes, pues lo cierto es que como hemos acabado con muchos insectos silvestres, los insecticidas, los tratamientos, la eliminación de bordes, la limpieza en los cultivos hace que
los polinizadores naturales no puedan completar el ciclo allí, la abeja melífera, la abeja doméstica, se ha vuelto imprescindible y fundamental, y efectivamente le atacan hongos y le atacan un montón de problemas, y la Unión Europea está preocupada por esto, y hay campañas que decir sin abejas no podríamos vivir, que a mí me gustaría más que dijeran sin polinizadores no podríamos vivir y las abejas son importantes, ¿no? Porque es también, y sería la tercera cosa para demostrar lo complicado que es todo, cuando a un lugar silvestre, esto lo han estudiado en Cazorla, llevas de golpe muchas abejas, son tan agresivas, tan exitosas viviendo en colonia, que acaban con los polinizadores locales en poco tiempo, porque tienen más éxito que ellos. Entonces, las abejas solitarias, las avispas que hacen panales pequeñitos, las moscas que polinizan, estos de pronto llegan las colmenas, son tantas, lo hacen tan bien, colectan tanto polen que se compite el mal y tienden a desaparecer, se hacen mucho más raras. Entonces, a los que estudian himenópteros silvestres, la abeja doméstica les gusta poco. Dicen que es un problema para la biodiversidad. A los que estudian plantas y conservación de plantas dicen que es necesaria porque hay poco polinizador silvestre y todos tienen algo de razón, ¿no? Y luego conservar los polinizadores es fundamental y la abeja es uno importante. Sí, hace 2 años tuve la suerte de estar en Yosemite, en California, en Estados Unidos, y bueno, es un lugar maravilloso desde el punto de vista de la naturaleza y es un lugar donde viven muchos osos pardos también, ¿no? Entonces es un lugar que está protegido por el gobierno y van un montón de turistas y hay reglas bastante estrictas sobre cómo acampar y todo eso. Pero lo que sí me contaron es que al ir tanta gente que al final va a admirar la naturaleza, ¿no? Y con intención o sin intención lo que hacen es dejan un montón de comida que come el oso. Entonces lo que se ha producido es que el oso antes en invierno hibernaba, dormía durante muchos meses porque no tenía acceso a esa comida, y al haber tanta gente que al final va a admirar, ¿no? Que son gente que le gusta la naturaleza pero inconscientemente dejan comida o no favorecen que la situación del oso. Entonces el oso había dejado de hibernar y estaba despierto durante todo el año, lo que a la larga, aunque le proporcione comida, lo que a la larga no es bueno para él, ¿no? Entonces, también como comentario, ¿no? Que a veces, aunque el ser humano intente admirar, ¿no? La naturaleza, los animales, también si no se hace con cuidado, me di cuenta que puede ser, no puede ser muy bueno para el animal. Sí, yo creo que el problema que planteas es más preocupación porque ocurra que esté ocurriendo ya ahora, pero lo cierto es que el problema general, trascendiendo a Yosemite y al oso pardo, es un problema completamente real que tenemos que tener muy en cuenta. En principio, ustedes lo saben muy bien, igual que yo, pero vamos, los mayores mucho mejor que los jóvenes. Producimos mucha más basura, independientemente de que nos guste la naturaleza o no, ahora de la que producíamos hace 40 años. Se tiraba muy poca basura. En un sitio como Doñana, por ejemplo, los más rebeldes de los que van al Rocío, a la romería del Rocío, dicen: toda la vida de Dios se ha tirado la basura y no ha pasado nada. Y yo les digo: pero qué basura toda la vida de Dios, si se reciclaban las botellas, si te comías casi los papeles, ¿no? O sea que es que ahora tiras media tortilla de patatas, porque te has cansado de ella, porque dices: a ver si con el calor me da luego un mal con la tortilla, ¿no? Bueno, producimos 10 veces más basura o 15 veces más basura orgánica que hace muy poco tiempo. Bueno, todo esto acaba en algún sitio, en general, y las especies que comen en basureros, entre otras las cigüeñas blancas en el centro de la península, pues aumentan muchísimo. Y estas compiten con otras y les pasa como la abeja con otros que son menos, ¿no? Que si tienes la comida garantizada, pues ocupas todos los árboles y echas a otras especies del árbol y bueno.
Este es uno de los mecanismos por el que las especies antropófilas, amigas de lo humano, están progresando mucho y se pierden las otras, las más raras, ¿no? La especie que es capaz de adaptarse a comer lo que nosotros tiramos genera un problema en todo el mundo. Y esto lo tenemos que tener en cuenta, y lo tenemos que tener en cuenta especialmente en la naturaleza, en espacios protegidos como Yosemite o cualquier otro, ¿no? Un problema en todos los espacios protegidos del mundo que a mí me inquieta y que no es fácil de resolver, es que ya no porque se tire la basura, sino porque los animales vas a verlos, los disfrutas, se van cogiendo confianza contigo, igual que tú con ellos, y acaban viniendo a que les des de comer. Y esto me ha pasado en todas partes, me ha pasado en Groenlandia, viene el zorro ártico a que le des de tu chorizo, ¿no? En Costa Rica, pues está subiendo a una pirámide con otros turistas de los mayas y aparecen los coatís por allí que vienen a olerte los pantalones y a que les des queso. En la Patagonia, pues vienen otros bichos, los zorros, a qué tal. En Italia nos llevaron en tiempos a ver a un oso que se acercaba al campamento de los turistas y le daban comida, que es peligrosísimo, ¿no? En Doñana pasa habitualmente que los jabalíes empiezan por salir a la playa, donde va la gente a bañarse, a comer restos. Salen de noche y comen y están las huellas por allí. Pero luego ya, como la gente dice, hombre, un jabalí, y le tira así el pan o le tira lo que sea, y el jabalí come, pues van acercándose. Y es un ciclo que se repite y que dura unos 10 años, ¿no? En un momento dado, el jabalí ya come casi de la mano. Y en otro momento, un niño va a dar al jabalí de comer, pero el niño se asusta, pega un tirón repentino de la mano, el jabalí se asusta también y le muerde. Entonces el jabalí ha mordido a un niño en Doñana, un escándalo, tal y cual, hay que matar todos los jabalíes que salen a la playa. Y se matan, no pasa nada, hay muchísimos jabalíes y seguramente es incluso mejor para el sistema que haya menos, ¿no? Se matan todos los jabalíes y empieza el ciclo otra vez y a los 10 años pues vuelven a ir a la playa y es muy difícil de parar eso, ¿no? Pero eso sí que es una responsabilidad de todos los amantes de la naturaleza. Yo me resisto, me apetecería muchísimo en viajes que he hecho de esos por el mundo, hacerme yo también la foto con el zorro ártico que se hacían mis compañeros de viaje, mis hermanos, y yo me niego a hacerme la foto porque no es deseable que eso ocurra, ¿no? Y eso, bueno, pues es un problema real que todos los que salís al monte tenéis que tener en cuenta, y hasta hace 20 años o 30 años, decíamos, hombre, esto lo dejamos que es muy bueno, que alguien se lo come, para los animales, le dejamos, pues que ha sobrado tomate, fíjate lo contento que se va a poner el corzo con el tomate, fíjate. Bueno, pues somos tantos ya yendo al monte que ya no es bueno tirar nada, ni la cáscara del plátano, ni el tomate que sobra, ni cosas de eso, mejor lo llevamos al basurero. En primer lugar, agradecerle la excelente presentación que ha hecho. Y voy a tocar un poco la familia del IBEX, un poquito. Es probable que haya relación entre todo lo que usted dice de la biodiversidad y la ética. La ética de los políticos actualmente, o la ética por el beneficio de las multinacionales. Y era, pues, a ver qué opinión tenía usted al respecto. Y le digo esto porque su padre es muy conocido y una de las veces el director del Premio Planeta, que hoy en día, no sé, son 250.000 o 300.000 euros, pues cuando su padre le dijo, miren, a mí me interesa como Premio Planeta que Miguel Delibes esté entre los que lo han ganado y a usted económicamente le interesa. Y su padre dijo que no, que si se presentan en el anonimato. Y entonces esa es una de las cosas que reflejan la ética, no solo de Miguel Delibes padre, sino seguramente de toda la familia. Yo estoy seguro de que su padre respetaba la naturaleza y seguramente toda la familia también. Pero lo que le he dicho antes de los políticos y de las multinacionales, ¿cómo lo ve?
Bueno, son muchas cosas y es muy difícil contestar. Hay que dar otra conferencia o no decir nada. Pero bueno, yendo por partes, ayer precisamente salió este tema del Premio Planeta hablando con Forges, y Forges me decía, nuestros padres eran mucho mejores que nosotros, no les llegamos a la suela de los zapatos, y yo estoy de acuerdo. O sea que y era comentando este tema precisamente, ¿no? Mi padre no dijo lo del anonimato, que yo recuerdo, sí que dijo cuando le decían, pero la editorial gana porque hace un buen premio y tú ganas porque ganas un dinero y no pierde nadie. Y mi padre contestó, bueno, sí pierden todos los que se han presentado de buena fe y ni siquiera les vais a valorar, porque ya me estáis dando el premio a dedo a mí. Es decir, que sí que hay perdedores, lo que pasa es que no se los ve. Este es un poco uno de los problemas éticos relacionados, y pasamos al segundo tema, con la biodiversidad, ¿no? Ya hay perdedores, ya por cada cosa que nosotros hacemos, por cada exceso que cometemos, alguien lo paga en algún sitio. Lo que pasa es que no los vemos, ese es un problema grande. Yo ayer hablaba también un poco de nuestra limitación, somos una especie animal limitada, tenemos una gran capacidad para juzgar lo que ocurre a nuestro alrededor y ver las consecuencias de nuestras acciones inmediatas, pero no podían imaginar los que deforestaron las Filipinas desde hace 3 siglos que un día se iba a caer una montaña porque ya no hay raíces de los árboles en un pueblo y iba a matar a 3.000 personas. Pero no es que la naturaleza sea sádica y que la montaña tuviera ganas de caerse, es que sujetaban el suelo las raíces, y al cortar los árboles y vender la madera, pues 100 años después o 200 años después la montaña se ha caído. Además ha habido un ciclón especialmente grande que quizá tiene que ver con la gasolina que hemos quemado en nuestros coches, es decir, que hay consecuencias de nuestras acciones. En este sentido, aunque no veamos quiénes lo están sufriendo, ¿no? En este sentido, yo creo que la conservación de la biodiversidad es básicamente un problema ético, y que una de las cuestiones que nos hace difícil verlo es un conflicto entre generaciones. Nosotros, probablemente incluso los más jóvenes de vosotros, espero, confío, pues podemos acabar nuestra vida más o menos parecida a como la hemos llevado antes. Es cierto que ya se dice que las nuevas generaciones son las primeras que van a vivir peor que sus padres, ¿no? Bueno, puede ocurrir, pero en todo caso razonablemente bien, pero quizá 2 o 3 generaciones después ya no. Lo que pasa es que no los vemos, pero los que estamos haciéndoles las Pascua, para los que queremos conservar la biodiversidad es por ellos, para los que trabajamos en gran medida es por ellos. Algunos de los estudiosos que trabajan en esto dicen, a mí no me angustia pensar que nos quedan 3 generaciones para arreglar los problemas, ¿no? Al revés, me dan más ánimo para luchar, porque decir, no son tantas, las 3 casi las veo, son bisnietos o tataranietos, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer es trabajar más. Bueno, yo creo básicamente que el problema de la conservación de la naturaleza es ético. Podemos discutir hasta la saciedad y no nos pondremos de acuerdo, probablemente porque si existe una ética de la biodiversidad, una ética de la naturaleza, o es una ética humana. Esto es un tema que también ayer tocamos un poco, ¿no? Hay quien dice que no es ético colocarnos como especie elegida y decidir nosotros quién sobrevive y quién no, pero hay otros que dicen que el objetivo fundamental de conservar es que la gente viva mejor, las personas vivan mejor, y que para eso hay que conservar la naturaleza, ¿no? Bueno, si la ética es la ética habitual entre nosotros, es una ética relacionada con valores trascendentales de lo no humano, es un tema que podemos debatir mucho, pero en cualquier caso, una cuestión de ética es seguro. Quería hacer un pequeño comentario que creo que va un poquito a lo que se ha comentado ahora mismo. Se ha discutido mucho sobre qué quiere decir ecología, los ecologistas, y si nos
remitimos al significado de ecología como relación de los seres vivos, puede ser la sociedad, la ecología, y podemos ir a la relación de los seres vivos a lo que es la religión, no como que es una iglesia, no son sacerdotes, es el conocimiento del ser, la unidad del ser, y es la relación de los seres vivos. Por eso mismo, por supuesto, es el conocimiento de uno mismo para poder llegar a lo demás. Sí, yo creo que es una manera de verlo y estoy completamente de acuerdo. El origen de la palabra ecología es casa. Entonces, no es tanto el ser como la casa donde estamos todos los seres, pero ninguno somos sin nuestra casa, ni nuestra casa es sin nosotros. Entonces, esa es la unicidad de un sistema tierra que es autónomo, que no depende del exterior más que por la luz del sol, por la energía del sol. Todo lo demás lo generamos aquí y que ha evolucionado conjuntamente y que podría considerarse ese ser único, como han hecho algunos autores, ¿no? Los que hablan de Gaia, de Gea, como una unidad de todo lo vivo con la propia tierra que nos sustenta por un lado y a la que vivificamos por otro, ¿no? Yo, Miguel, quería hacerte una pregunta también. Tal vez sea un poco conflictivo, pero el ejemplo que has puesto de lavavajillas, que le faltan tornillos, a la naturaleza, a la biodiversidad también le van faltando tornillos. Hay biólogos, naturalistas que están intentando introducir especies en lugares donde ya se han extinguido. No sé, por ejemplo, el bisonte, en lugares donde hace cientos o tal vez miles de años se ha extinguido o lo extinguimos, los están intentando reintroducirlo así con otras especies. ¿Qué te parece eso? Si está bien, si está mal, tiene sus pros, contras, y luego con especies ya totalmente extinguidas, que ya no las tenemos, por ejemplo el bucardo, pero pues genéticamente tal vez hay estudios de que se pueda recuperar otra vez y tal y cual. ¿Qué te parece estos dos temas? Sí que efectivamente es un poco polémico, vamos, es polémico y también contradictoria mi posición respecto a eso, ¿no? Por un lado me gusta. Yo hubiera preferido que no se extinguiera el bucardo, si supiéramos hacerlo y decir, pues volvemos a tener bucardos, o si se consigue al menos algo del genético del bucardo, conservarlo a través de un cruce con cabras de otros sitios, y dices, bueno, en vez de traer cabras de Gredos a Pirineos, traemos unas que son mezcladas con lo que quedó de bucardo, porque hemos aprovechado, me gustaría. Pero por otro lado, gran parte de estas cosas me parecen, no me gustan del todo porque me parecen lujos de nuevo rico. Es decir, cuando se están extinguiendo tantas cosas en el mundo, cuando el problema básicamente está ocurriendo fuera de los países ricos, que en los países ricos gastemos mucho dinero en devolver especies que han desaparecido, mientras están perdiendo muy deprisa otras, no me parece imprescindible y me parece... eso no me cae del todo bien, digamos, pero hay un movimiento muy importante, el rewilding, el asalvajamiento, que gusta mucho a unas parcelas de conservacionistas y de conservacionismo, que es propio de países desarrollados, donde no se perciben los conflictos. Un poco el conflicto es al revés, que de exceso de producto, entonces puedes alimentar osos o puedes alimentar y decir, bueno, protejo a los bisontes y les pongo grandes praderas para ellos porque me sobra suelo, porque yo no lo necesito para tal, pues entonces, bueno, está muy bien que volviera a haber bisontes, pero probablemente nos sobra suelo porque estamos trayendo los productos de Asia o de África o de tal, donde están eliminando el bosque tropical y desapareciendo especies más deprisa, ¿no? Entonces, a mí me gusta más una visión más global y que lleve a promover el desarrollo y mejores condiciones de vida fuera de estos países ricos para que se conserve mejor allí y conservemos mejor todos, ¿no? Desde luego, una que tiene que ver con la ética también, una de las condiciones imprescindibles para conservar la biodiversidad es tender a una equidad más grande,
a que el consumo de recursos y la calidad de vida se parezca más entre unos seres humanos y otros dentro del planeta, ¿no? Entonces no sé si estos lujos de gastar mucho dinero en traer el caballo de Przewalski a las praderas de Santander o de Cantabria o por aquí, no estarían mejor invertidos en conservación, pues ayudando al desarrollo en otros lugares, ¿no? Y yo quería preguntarte tu opinión sobre un tema, bueno, muy concreto que a mí me preocupa, que es el de esta nueva idea que se está desarrollando en el campo de la conservación en torno a los ecosistemas del milenio. Que, bueno, en Europa los esfuerzos de las administraciones públicas y, bueno, y de mucha más gente pues están centrados desde hace una muy buena temporada en la Red Natura 2000, que se fija en los hábitats, o sea, pues todas esas categorías pues con más o menos acierto, y que desde mi punto de vista tiene la virtud de ser un sistema integrador. Y esto de los ecosistemas del milenio pues se basa más en lo que llaman los servicios de los ecosistemas, que es bueno, pues, ver un poco también algo de lo que has comentado tú, que bueno, oye, que los ecosistemas no son solo una filosofía, que también, o una idea pues de todo el sistema, sino que también nos dan beneficios palpables. Entonces, para mí a mí me surgen muchas dudas sobre la ventaja de y los inconvenientes. Muchas gracias. Yo no estoy seguro si te refieres las dudas es a la manera de aplicarlo, el concepto, la idea, o a la idea en sí misma. La idea en sí misma a mí me parece positiva, muy positiva. Esto es un poco la evolución de los valores asociados a la conservación de la naturaleza que queremos transmitir a la sociedad. Esto ha cambiado mucho. Quizá hay una conservación muy privada, muy particular, que sería de pues, aristócratas o reyes, que es muy antigua. El gran mogol, ya lo contaba Marco Polo, prohibía cazar tal cosa y tal otra para cazarlo él. Otros, bueno, pues esta conservación es vieja, ¿no? Algunas cosas son más de interés público, por ejemplo en Castilla, la Castilla llana, de donde yo he nacido, en Valladolid, pues hace ya siglos que preocupaba la deforestación, porque se había cultivado casi todo, ¿no? Y ahí hay normas de la época de Felipe II que condenaban a grandes condenas al que talara un árbol, pero al que descuajara un bosque, no sé si era la vida o el brazo o qué le cortaban allí, ¿no? Era una condena muy grande en el siglo XVI, a principios del siglo XVI. Pero en realidad el movimiento conservacionista moderno, más o menos en el siglo XIX y a principios, pues nace con el parque de Yosemite que hemos hablado antes, y esto es tan bonito que el valor asociado a conservarlo es la belleza, el uso y disfrute del pueblo. Esto hay que conservarlo para las futuras generaciones, para que lo usen y lo disfruten. Y debe conservarse prístino, no tocado, tal y cual. Y ese era el valor que ha funcionado durante mucho tiempo. Nos gusta conservar esto porque es bonito, o porque nos da pena que se pierda, o porque nos gustaría que mis hijos lo vieran, algo de este estilo, ¿no? Más emocional, digamos, más romántico. Muir, que era el señor que propuso la creación de Yosemite, decía: los seres humanos necesitamos la belleza de la naturaleza tanto como el pan. Necesitamos la belleza de la naturaleza para el alma tanto como el pan para el cuerpo. Bueno, esto fue el primer valor, lo primero asociado. Nació así la UIPN, que llamaban la Unión Internacional de Protección de la Naturaleza. Pero cuando quisieron que los países del mundo se asociaran a eso, a los países del mundo no les gustó protección o preservación. Decían: no, yo quiero conservar la naturaleza siempre que me sirva para algo. Conservarla porque es bonita no, porque es que en el Chad
nos estamos muriendo de hambre. Entonces no queremos decir que protegemos, lo que queremos es sacarle partido, decir que valga para algo, etcétera, etcétera. Se cambió por la palabra conservación, que es la UICN, que incluía el uso razonable, ¿no? Entonces el siguiente paso fue la naturaleza nos da productos, que tal y cual, ¿no? Todo esto seguía apareciendo poco y se incorporaron los servicios ecosistémicos que has nombrado, pues parte de todo esto, polinizar cosechas, tal y cual, necesitamos la naturaleza. Todo eso, a su vez, llegó a la conclusión, y es el desarrollo del programa del milenio de Naciones Unidas, que para erradicar la pobreza en el mundo era imprescindible conservar la naturaleza. Entonces se asocia la conservación de la naturaleza a la mejora de las condiciones de la humanidad. Y esa, que es la idea, a mí me parece fundamental, porque creíamos en ella ya antes de que Naciones Unidas lo dijera. Es decir, esto lo habíamos dicho ya mucho antes. En Doñana nos dicen: ponéis por delante los patos a las personas. Nos decían cuando llegamos allí, decíamos, no, pensamos que para que las personas estén a gusto tiene que haber patos, que si nos cargamos los patos algo va a ir mal para la gente, ¿no? Entonces, que Naciones Unidas lo hiciera oficial en su programa de desarrollo del milenio, diciendo que era urgente eliminar la pobreza en el mundo, que la gente deje de morir de hambre, que tal, y que para eso era fundamental mantener, conservar la base natural, los recursos naturales de los que dependían las comunidades, me parece conceptualmente, intelectualmente, un paso adelante muy importante. Luego, por eso te preguntaba sobre la manera de hacerlo, esto se convierte en etiqueta, se banaliza un poco, todo es del milenio, los objetivos no se cumplen, la pobreza no se erradica, sino que va a más, la diferencia entre ricos y pobres es más grande. Pero el milenio se sigue usando y esto es lo que ya pues, genera un cierto rechazo, ¿no? Genera un cierto rechazo como a todo lo que se vuelve etiqueta y se usa para todo. Pues, ahora está de antimoda el desarrollo sostenible, porque se usa tanto en la política, en el lenguaje, en las elecciones, en tal y cual, que casi se desautoriza solo. Cuando a mí me dicen, ¿tú crees que el desarrollo es sostenible? Digo, vamos, yo creo que o el desarrollo es sostenible o no será, se acabará el desarrollo, ¿no? O sea que yo creo que es una condición, pero no que cualquier cosa que hagas es desarrollo sostenible y se le ponga la etiqueta. Pues con los ecosistemas del milenio es parecido. Yo creo que conceptualmente es muy beneficioso porque es verdadero, el ligar la erradicación de la pobreza, las mejores condiciones para la humanidad con la conservación de los ecosistemas, ¿no? El paso siguiente que se ha dado es ya hablar de toda la Tierra, del sistema Tierra, y ya nos hemos olvidado un poco del servicio del ecosistema para pasar a hablar de la subida del nivel del mar, que se deshagan los polos, la cantidad de CO2 en la atmósfera, y quizá eso ha quitado también un poco de fuerza a los servicios de los ecosistemas, de fuerza comunicativa, ¿no? Pública, pero no porque no la tengan. Dekoago ez disa, azken galderatxon bat egiteko, ordu bitean kulturetxe etxi behar delako. Ez dakit, bate dagoen galderaren bat, Estebanik bat, nadakot. Miguel comentaba que teníamos tiempo para una última pregunta, porque ya tenemos que cerrar la Casa Cultura, pero si no tiene nadie, yo la tenía. Tú que has trabajado tantos años en Doñana y podemos decir que eres el que más sabe del lince, o de los que más sabe del lince, ¿qué tal va el lince? ¿Que se está recuperando? ¿Cómo va? Pues creemos que va mejorando, sí, que se está recuperando. Digo creemos porque yo hace años ya que no trabajo con el lince, estoy muy orgulloso de lo que hicimos con los linces y llamamos la atención sobre el problema, estudiamos la situación, dijimos que estaba muy mal, dijimos por qué estaba mal, pero una vez que se empieza a conservar y a trabajar activamente en eso, los investigadores hemos quedado un poco fuera y a veces nos da pena e incluso nos hemos resistido un poco, pero es bastante normal. O sea, nosotros aportamos conocimiento y ahora el lince, si ya está bastante bien conocido, necesita que
que se aporten medios inmediatos para mejorar, ¿no? La Unión Europea está financiando ahora los programas de conservación que se llaman LIFE, el último se llama Iberlince, el último LIFE, porque incluye Portugal, no solo España, entonces ya es Iberia. Y digo que va bien porque creo los resultados oficiales. Lo cierto es que también una de las críticas que se le hacen es que los que lo están haciendo nos informan, pero no se contrastan esas cifras. Pero aparentemente habríamos pasado de unos 150 o 180 o 200 linces en la naturaleza, disminuyendo hace 10 años a unos 300 y pico y aumentando en la actualidad, y luego hay cerca de otro centenar en cautividad que se reproducen con facilidad. Hace 15 años no sabíamos si el lince se podía criar en cautividad o no, nunca lo había hecho nadie y lo habían intentado, Rodríguez de la Fuente lo intentó sin conseguirlo. Entonces pensábamos, si desaparece no sabemos evitarlo, ¿no? Ahora ya sabemos criar los linces, de hecho no hay más porque no juntan muchas parejas para que no sobren, porque no se sabe qué hacer con los linces cautivos, ¿no? Se están soltando en la naturaleza linces procedentes de la cautividad, se mueren menos de lo que creíamos, entonces están apareciendo alguna nueva población. Yo creo sinceramente que desde que advertimos que iban mal las cosas, hasta que dejó de empeorar pasó un tiempo, que es lógico, es como cuando frenas el coche y sigue derrapando un poquito, pero que ahora ha empezado ya a la remontada. Tengo esperanzas, lo cual no quiere decir de modo alguno que esté bien, porque hay pocos conejos, hay poca comida, hay pocos sitios buenos para el lince, se siguen atropellando muchos. Es cierto que en parte es que al haber más linces pues hay más atropellos, que es normal, pero también es que cuando uno va a ver dónde podríamos soltar linces, que no haya muchas carreteras, que no haya, pues no hay prácticamente sitios, es muy difícil. El decir, bueno, ya tenemos linces, a ver, ¿dónde los llevamos? Nos dicen aquí, donde vamos a verlo, o hay muy poco terreno, porque hay una hembra de lince pues necesita 300 o 400 o 500 hectáreas, según el número de conejos que haya, para establecer su territorio. Entonces, para tener una población mínima de que haya 12, 15, 20 hembras reproduciéndose en un sitio, hacen falta pues 10.000, 15.000 hectáreas de monte, aunque pueda haber cultivos por medio, y eso no es tan fácil de encontrar. Y además a poder ser que no estén todas atravesadas por carreteras, porque son muy tontos y se dejan atropellar, ¿no? Son muy seguros de sí mismos y cruzan sin mirar, no son animales cuidadosos, ¿no? Entonces no es tan fácil de encontrar eso, con lo cual problemas de conservación sigue habiendo. Pero lo cierto es que la UICN lo declaró en peligro crítico de extinción, pues como en el 2008, por ahí. O sea, le pasó de estar en peligro de extinción a peligro crítico, que es la antesala de desaparecer. Y ahora mismo, tal como está la población, podrían retirarle ya el adjetivo de crítico, ya está mejor. Con lo cual, incluso administrativamente, puede que mejore un poquito. A vosotros.